Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez tenemos el lujo, el privilegio de poder reunirnos a través de este medio, de encontrarnos, para ocuparnos un ratito de la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para decirnos hoy? Así a mitad de semana es bueno hacer un parate y concentrarnos en lo que realmente es importante. Veníamos estudiando el Evangelio según Lucas, habíamos terminado el capítulo 14. Y el versículo 1 del capítulo 15 que arrancamos hoy dice: se acercaban a Jesús, estoy leyendo la versión Reina Valera del año 1960, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Si recordamos en el versículo 25 del capítulo anterior, nos decía Lucas que grandes multitudes seguían a Jesús, iban con Jesús, o sea, muchísima gente. Y entre esa gente estaban también un grupo de publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que se ponían al servicio de funcionarios romanos para cobrarle a sus propios connacionales, es decir, a los integrantes del pueblo de Israel, impuestos que después iban a las arcas romanas. Ellos se cobraba impuesto por el traslado de mercaderías de una región a otra y también impuestos anuales o otro tipo de impuestos que se imponían según el lugar. De esa forma, Roma cumplía dos objetivos: recaudaba y mantenía en la pobreza también a los pueblos, básicamente los pueblos más rebeldes, como el pueblo judío, que era un pueblo reaccionario, los mantenía en la pobreza para poder así subyugarlos con más facilidad. Así que, por supuesto, los publicanos eran mal vistos por sus propios connacionales, por sus propios vecinos. Eran odiados porque hacían la función, que para ellos era de traición, de cobrarle impuestos de sacarle parte de sus recursos, que ya eran escasos, para darle a un Estado que encima era extranjero y era el Estado opresor, que en ese caso era el Imperio Romano. Por supuesto que no solamente eran considerados traidores, sino que ellos mismos se sentían mal y lo hacían a sabiendas que estaban cumpliendo una función que era contraria a su nacionalidad, a su nacionalismo. Pero lo hacían por avaricia, por obtener un trabajo, un recurso. El mismo Mateo, que fue uno de los discípulos escogidos por Jesús, también era recaudador de impuestos. Tenemos el caso de Zaqueo, que aparentemente era jefe, porque tenían jefes y subalternos, jefe de recaudadores de impuestos. ¿Y qué hacían los fariseos? Los publicanos, ¿por qué eran tan odiados también? Porque parte de su salario lo sacaban de la cantidad de impuestos que recaudaban. Así que ellos cobraban más allá de lo que el Imperio Romano exigía y se quedaban con ese dinero y se enriquecían así. De todas formas, también tenían a veces, en ocasiones, ocurrían hechos de violencia para poder cobrar esas exacciones, esos impuestos. Así que para nada eran bien vistos, eran expulsados de la sinagoga, no participaban del culto a Dios, eran realmente gente despreciada por todo el pueblo de Israel. Imagínense que ellos se sentían mal también, tenían cierta carga de conciencia, porque fíjense que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Tenemos otro grupo, los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran aquellos que también eran mal vistos por alguna razón o causa no especificada acá, pero que no se ajustaban al modelo del judío justo que cumplía la ley, que guardaba los mandamientos del Señor. Entonces eran considerados también personas despreciables, personas fundamentalmente con las cuales no había que compartir nada, y menos una comida que en Oriente el hecho de comer es un acto de una relación que implica un vínculo íntimo. Así que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Entonces, ¿por qué se acercaban? Simplemente para escucharlo. Evidentemente el mensaje que ellos recibían de Jesús era un mensaje donde a ellos les atraía, porque era un mensaje que incluía misericordia, incluía amor, e incluía el hecho de que Jesús
no miraba su condición, simplemente los llamaba al arrepentimiento. Simplemente los llamaba. Y ellos, evidentemente, los que se acercaban tenían carga de conciencia y querían de alguna manera limpiar su vida. Lo vemos en el caso de Zaqueo, ¿se acuerdan? Este recaudador de impuestos que se arrepiente y devuelve todo lo que había robado, sacado de más de impuestos, y hace una promesa de entrega al Señor una vez que lo recibe en su casa. Ahora, el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas, los representantes de la religión oficial, murmuraban diciendo, veían actuar a Jesús, porque también iban los escribas y fariseos siguiendo a Jesús para controlar, para encontrar alguna razón para acusarle. Así que observaba cómo Jesús participaba con los publicanos y los pecadores que venían a él y comía con ellos, es decir, comían ahí, eran un montón, Jesús se sentaba y también venían estas personas y Jesús compartía algo que era considerado parte de un vínculo cercano, íntimo. Por supuesto, los fariseos y los escribas eran demasiado santos para acercarse a esta gente tan despreciable y pecadora. Así que los fariseos y los escribas murmuraban. La palabra murmurar es hablar por lo bajo entre ellos, pero tiene un sentido muy crítico. Es decir, no aprobaban lo que Jesús hacía. Decían, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores, ¿qué había que hacer? Había que condenarlos, castigarlos, no recibirlos y compartir con ellos. Entonces, Jesús... no sé si escuchó la conversación o sabía sus pensamientos, porque Jesús sabía el pensamiento de todos. Hace una pregunta general a todos los que estaban escuchando, y por supuesto los escribas y los fariseos, murmuradores y críticos, también escuchaban. Y le dice, a ver, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de ustedes? ¿Quién de ustedes? Como diciendo, pónganse en el lugar acá. Va a referir una parábola a Jesús, ¿no? Así que imagínense que ustedes están en esta situación. ¿Qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas? Entonces les hace una parábola. Otra vez volvemos al tema del pastor, el buen pastor, las ovejas. Dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, en el lugar donde estaban pastando, donde el pastor los llevó para encontrar los mejores pastos posibles, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Quién de ustedes no lo haría? Se ve que los buenos pastores hacían eso. Un buen pastor hacía eso. Daba su vida por su oveja. Entonces, tenía 100, pierde una de ellas y no deja las 99, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Lo que nos está diciendo es que hay una acción activa del pastor insistente, porque recorre todos los lugares donde habían estado antes hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Tenemos que tener en cuenta que acá Jesús se está refiriendo, cuando habla de la oveja, a los justamente publicanos y pecadores, a este grupo que la sociedad condena, que desde un punto de vista puritano son condenados. Normalmente pasa que para poder condenar a alguien hay una comparación del que está condenando a esa persona. Se mira a sí mismo y dice, yo menos mal que no soy como esa persona. O por lo menos dice, yo soy mejor que esa persona. Entonces de esa manera surge el desprecio. De esa manera surge ese juicio, porque el que critica se pone en el lugar de juez y juzga. Y ahí comete el error, ¿no es cierto? Ese era el error que estaban cometiendo los fariseos y los escribas. Así que fíjense, una oveja, Jesús compara al pecador con una oveja, un animal que no puede encontrar, nunca una oveja va a volver al redil sola, no puede encontrar su propio camino. No puede defenderse una oveja. Una oveja no puede defenderse de ninguno de sus depredadores, ¿no? Si viene un león, ¿qué puede hacer la oveja? Nada. Lo único que puede es deambular y buscar de alguna manera la salida. Así somos cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos apartados de Dios, cuando nos hemos perdido, ¿no? Así están todos aquellos que no están en el rebaño, con el buen pastor, están
perdidos, incapaces de valerse por sí mismos, incapaces de volver a ninguna parte, incapaces de defenderse, están a merced de lo que sea. La oveja es un animal torpe en ese sentido. Así que Jesús compara al pecador con una oveja perdida. Fíjense que no hay una comparación más real para nosotros cuando estamos alejados de Dios. Estamos a merced de cualquier predador. Dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No la empuja, no la arrea, la pone sobre sus hombros y él la lleva con alegría cuando la encuentra. Y al llegar a casa, después del día de trabajo que lleva a las ovejas al redil y se va a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Fíjense que mi oveja. Esta es la parábola y dice Jesús, como remate final de la parábola: les digo que así habrá más gozo, alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Prestemos atención a cada palabra para entender lo que Jesús nos quiere decir. Entonces, ¿la parábola de qué se trata? La parábola se trata de un hombre, un pastor que tiene 99 ovejas y es un buen pastor. Entonces, él cuida a todas y cada una. Tiene un rebaño, pero se ocupa individualmente de cada una. Se le pierde una, las deja en un lugar a resguardo y va a buscar. Hace todo el esfuerzo para buscar esa oveja, la trae al hombro, alegre. Después termina la jornada laboral, la jornada de trabajo, las guarda en el redil y va a su casa gozoso. Ese gozo permanece. Y dice que así pasa en los cielos. Así se regocija. Cuando un pecador se arrepiente, y es más gozo que cuando los demás viven autojustificados por su propia justicia, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que el cielo no se glorifica a Dios cuando hay 99 personas que sí son justos y están cumpliendo la voluntad de Dios, y se regocija más por aquel que se pierde. Entonces todos tendríamos que ir y perdernos para que haya mayor alegría en el cielo. ¿Eso es lo que nos está diciendo? No, absolutamente no. Jesús está poniendo un énfasis importante. Y tengamos en cuenta que cada parábola es un símil, y como todo símil tiene límites en la comparación. Lo que tenemos que ver bien claramente es qué Jesús está queriendo decirnos, cuál es el objetivo de la parábola. Y acá el objetivo de la parábola es la misericordia de Dios buscando a esa persona. Jesús, en otra ocasión, cuando también lo criticaron por la misma cosa, Jesús dijo: miren, el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a buscar a los sanos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Acá hay que aclarar algo, y quiero aclararlo porque hoy en día se enseña mucho acerca de la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, pero desde un punto de vista, a mi criterio, cuando no se pone el balance errado. Se habla tanto de que Dios incluye a todos y que Dios ama a todos, que Dios es incapaz de rechazar a nadie, ¿no es cierto? Es verdad. Dios no rechaza a nadie, pero fíjense que cuando Dios lo recibe y lo llama al arrepentimiento. El gozo que se produce en el cielo no es porque alguien vino, simplemente vinieron los pecadores a oír a Jesús. El gozo que se produce en el cielo es cuando una persona pecadora, es decir, todos, ¿no?, se arrepiente de su pecado. Entonces, Dios incluye, y esa es la palabra, ¿no? Dios incluye, quiere incluir a todos. Dios quiere incluir a todos, pero Dios quiere que todos se arrepientan. Fíjense lo que dice Pablo en una predicación en Atenas. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta esto: el amor y la gracia de Dios son inconmensurables. El amor y la gracia de Dios son maravillosas. Es fundamental la predicación y el mensaje del amor. Es lo que Jesús está queriendo decir con esta parábola. La religión
excluye. La religión juzga, mide, compara. Dios no, Dios recibe. Lo vamos a ver después en la parábola del hijo pródigo que viene a partir del versículo 11. Que Dios viene y nos recibe así como está, sin preguntarnos nada. Pero ¿cuál es la condición para que Dios nos reciba? Que cambiemos nuestros caminos, que nos arrepintamos. Y eso glorifica a Dios. ¿Saben cuándo Dios es glorificado y hay fiesta en los cielos? Cuando Él es el que satisface nuestras necesidades profundas. Entonces, por eso dice, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99, o un número grande de personas que se autojustifican y creen que pueden de alguna manera agradar a Dios viviendo así, sin necesitarle. Porque fíjense, la palabra clave para entender es, dice, 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una persona justa realmente delante de Dios es aquella que constantemente reconoce su condición de pecador, que constantemente reconoce su necesidad de Dios. Entonces no es que tenemos que ir a extraviarnos para que Dios nos traiga y haya gozo en el cielo. Lo que tenemos que prestar atención y no engañarnos a nosotros mismos creyendo que cantando 3 coritos en una iglesia o leyendo la Biblia o estudiando la Biblia o teniendo determinado comportamiento podemos agradar a Dios. Agradaremos a Dios, pero el gozo profundo en donde Dios se glorifica y donde Dios siempre se va a glorificar en nuestras vidas es cuando realmente tenemos la capacidad, la virtud, el privilegio de necesitarlo. Entonces sí, entonces Él se glorifica en llenar nuestra necesidad. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios llenos de nuestra propia justicia, de nuestra propia religión, comportamiento, ideas, cosas, o buscamos llenarla con cosas, con cosas de acá abajo, Dios nos respeta, pero Él no es glorificado. Por más buenos que seamos, no es glorificado Dios. No hay fiesta en el cielo. Ahora, nosotros, aunque no hayamos matado a nadie ni cometido algún pecado terrible, pero reconocemos nuestra necesidad de Dios, entonces la gloria de Dios sobre nuestra vida se enaltece hasta los cielos. ¿Se entiende? Ese es el sentido del remate que hace Jesús en esta parábola. La siguiente parábola, del versículo 8, es en el mismo tono y en el mismo contexto. Dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? 10 dracmas. Dracma era una moneda romana de plata, ¿no? Valía más o menos el salario de un día. Algunos dicen que se trataría, porque normalmente, se usaba también en algunos casos que el esposo le regalaba el día de bodas a la mujer un collar de 10 dracmas. Por eso se cree que podría referirse a eso. El texto no lo dice, simplemente dice que tenía 10 dracmas. Pierde una dracma esta mujer, en este caso la protagonista es una mujer. ¿Y acaso no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? En la parábola anterior, lo que se resalta y lo que se remarca es la misericordia y el cuidado de Dios hacia el pecador, hacia el que estaba completamente impotente de salir de esa situación de estar perdido. En este caso, la insistencia de esta parábola está en la diligencia que pone Dios en buscarnos. El esfuerzo que pone Dios en buscarnos. Fíjense, no prende una luz, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra hace lo mismo, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido, feliz. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la idea, ese es el mensaje. Dios nos busca a nosotros, los pecadores. Y cuando nos encuentra, ¿qué pasa? ¿Y por qué hay alegría? Porque cuando Él trae luz, ¿vieron? La mujer prende la lámpara, barre. Cuando ahí viene la luz del Evangelio, nos miramos y encontramos nuestra condición y decimos, Señor, perdón. Señor, acá estoy, acá entrego. Esa actitud de humildad es la que vale. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Bienaventurados los humildes. Esa es la idea. Delante de Dios, yo no voy con mis cosas y mis argumentos y mis recursos y mi justificación. Yo voy con la necesidad, con el corazón necesitado ante Dios. Entonces recibo de Dios y entonces Dios es glorificado en mi vida y mi vida empieza a ser realmente transformada. Qué maravillosas estas dos parábolas, ¿no es cierto? La semana que viene nos tocaría ver la parábola maravillosa del hijo pródigo, que sigue en el mismo contexto y con el mismo tema, pero con una maestría
espectacular. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.